Bueno, muy buenos días para todos. Para los que no me conocen, yo soy María Laida Veláez, residente de cirugía del CES. El día de hoy, el tema que nos compete es paciente anciano en cirugía. ¿Qué hacer con este tipo, pues, como población? Mi asesor fue el doctor Juan Pablo Hoyos. Le agradezco, pues, como por la asesoría. En cuanto al contenido del desglose de la charla, vamos a hacer unas definiciones muy puntuales de epidemiología del paciente anciano, su fisiología y los cambios o las diferencias que tiene en cuanto a la población de menor edad, la valoración del riesgo prequirúrgico y ciertas indicaciones especiales para tener en cuenta y unas conclusiones muy puntuales. Entonces, en cuanto a las definiciones, se habla o se ha venido hablando incluso más o menos hasta el 2017 que la población anciana iniciaba alrededor de los 65 años y había ancianos jóvenes que eran hasta los 75, el anciano hasta los 85 y el más anciano, por así decirlo, pacientes de edad aún mayor, mayores de 85. Sin embargo, la OMS, a partir de un comunicado que hizo en el 2019, llevó pacientes a edad adulta a aquellos que son mayores de 60 años, y la definición que da actualmente es que los pacientes ancianos son aquellos que son mayores de 75 años. En cuanto a fragilidad, para ir como entrando como en materia, la fragilidad o la fragilidad del paciente anciano es aquel incremento en la vulnerabilidad por pobre resolución en la homeostasis, o sea, pacientes que no son capaces de defenderse o llegar otra vez a un estado de equilibrio ácido metabólico posterior a un evento estresante. Esto pues obviamente va a aumentar el riesgo de eventos adversos, mortalidad y morbilidad. Y en cuanto a sarcopenia, es una pérdida progresiva de la masa muscular, la fuerza y el poder de habilidades pues como para caminar, correr y aumenta el riesgo de caídas. Es un punto clave del síndrome de fragilidad y es uno de los ítems a evaluar, como vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces en cuanto a la epidemiología, tenemos que en Estados Unidos, que es como donde más bagaje tenemos a nivel epidemiológico, hay un aumento progresivo en las personas mayores. Todo esto se da después de la Segunda Guerra Mundial. Además, hay un aumento en la expectativa de vida por la evolución de la medicina, y a mayor edad obviamente va a haber un mayor número de infecciones, exacerbación de enfermedades crónicas, presencia de patología neoplásica, enfermedades degenerativas, como vamos a ver más adelante. Como a grosso modo, se habla que los pacientes mayores de 75 años hacen un promedio de 7 visitas hospitalarias al año, que no es un número despreciable, tienen 5 veces mayor riesgo de muerte intrahospitalaria, tienen muchas más comorbilidades, tienen mayor riesgo o mayor tiempo de estancia en UCI hospitalaria, lo que se va a traducir en mayores costos y estrés sobre el sistema de salud. Tienen una mayor prevalencia de enfermedades mentales y condición de discapacidad, y tienen mayor riesgo a caídas en el ámbito hospitalario, así como en el ámbito extrahospitalario, y esto a su vez aumenta la mortalidad de estos pacientes. En cuanto a Colombia, estas son las expectativas o el promedio pues, de esperanza de vida según el DANE hasta el 2020, hasta el año pasado, no ha salido pues, como la proyección de este año. Se ve que la expectativa de vida es más en mujeres que en hombres, pero hay un promedio de 76 años. El volumen o la tasa de natalidad o el crecimiento de la población de acuerdo al sexo, nosotros seguimos en una pirámide que nos ha sido invertida. Sin embargo, se está viendo un cambio o un aplanamiento de la curva, lo que se vio inicialmente también en la parte occidental, en la población occidental del mundo, o lo mismo que pasó en China cuando se hizo pues como la restricción de más de 2 hijos, que en este momento se está viendo como un problema poblacional al respecto. Nosotros estamos yendo a ese momento. Si bien en este momento en Colombia todavía hay más adultos entre 41 y 64 años, esto ha ido aumentando el porcentaje de pacientes que son mayores de 65 años a través de los tiempos, lo que nos proyecta a una población un poco más occidental, y esto pues va a acarrear ciertos problemas a nivel como epidemiológico y social en nuestro país, pero en este momento pues como no es lo que nos compete. En cuanto a generalidades, hay que tener en cuenta que el sistema de salud va a tener que presentar ciertos cambios, porque a medida que aumenta la población adulta, aumenta la demanda de ciertos sistemas. El 80% de los pacientes adultos mayores van a tener más de una enfermedad y son pacientes polimedicados, siendo polimedicados más de 8 medicamentos. Se ve que más del 60% de los pacientes que son llevados a cirugía se realiza más de 65 años, son patologías más graves, patologías más grandes, mayor número de patología oncológica. Y lo que les estaba diciendo, la proyección de la tasa de paciente adulto ha ido increciendo, y se prevé que para el 2050 un tercio de la población va a ser mayor a 55 años.
Por eso es importante pues como saber de estos pacientes, saber en qué los diferencia del resto de la población y cómo se deben abordar en cuanto al manejo quirúrgico. Entonces, la patología oncológica es más común en mayores de 65 años, es por eso que la mayoría, las cirugías grandes, tipo esofagectomía, pancreatectomía y resecciones pulmonares, o sea, cirugía toracoabdominal mayor, ocurre más o en mayor porcentaje en estos pacientes mayores de 65 años. Y en mayores de 80 años, esos pacientes que son sometidos a patología oncológica o a cirugía oncológica tienen una mortalidad 2 veces mayor al paciente que es menor en edad. La cirugía abdominal en ancianos no solo tiene una mayor morbilidad a nivel toracoabdominal o cardiovascular, sino que además tiene una disminución cognitiva en los posoperatorios, que puede durar hasta 6 meses después. Entonces son pacientes que quedan con una condición de discapacidad que va a hacer cierto peso en el sistema de salud y pues, como en la seguridad social de la población. Es por eso que nos compete este tema. Es importante tener una evaluación geriátrica integral preoperatoria y ya vamos a ver el por qué esto funciona, se ha visto. Los comités de geriatría a nivel internacional hablan de esto, de la disminución de la mortalidad, de la morbilidad, con un enfoque holístico del paciente anciano, lo que va a disminuir pues como los costos, el estrés sobre el sistema de salud y obviamente el desenlace de los pacientes va a ser mejor. Entonces, para entender el por qué o qué diferencia el paciente anciano del resto de la población, hablemos un poco pues como de la fisiología del anciano o qué cambios van a presentar a medida que hay aumento en la edad. Entonces, a nivel del sistema hematológico, hay anormalidades en las plaquetas, en los factores de la coagulación. Además, estos pacientes, hasta el 2% van a ser consumidos de warfarina o de otros medicamentos anticoagulantes y antiagregantes, lo que va a llevar a un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas. Ellos no solo por esto van a tener desórdenes en la coagulación, sino que además van a tener alteraciones en el hígado, lo que va a hacer alteraciones en la síntesis de estos factores y las alteraciones nutricionales, sobre todo los de la vitamina K. Pero no solo eso, sino todo lo que se requiere para la síntesis. Además, no solo es el número o la disminución a nivel plaquetario, sino su disfuncionalidad, por lo que pues los pacientes no van a tener solo el número de trombocitopenia, sino que van a tener unas plaquetas disfuncionales, lo que los vayan a llevar pues como mayor riesgo hematológico. En cuanto al sistema cardiovascular, hay muchos cambios, es uno de los principales y es la patología más prevalente en el paciente quirúrgico anciano. A grosso modo vamos a tener un engrosamiento en las paredes arteriales, así como en las paredes de los ventrículos. Esto va a llevar a una hipertensión del ventrículo izquierdo. Hay un aumento en la tensión sobre la pared del miocardio, lo que va a llevar a una demanda de oxígeno y van a tener mucho mayor riesgo de isquemia e infartos. Hasta el 30% de los pacientes mayores de 80 años van a tener eventos coronarios agudos. La dilatación auricular nos va a llevar a riesgo de FA y de arritmias. Además de eso, son pacientes con infiltración grasa a nivel del tejido muscular, lo que va a llevar a las anomalías de la conducción. Tienen una regulación a la baja de los receptores adrenérgicos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estos pacientes tienen poca capacidad de un gasto cardíaco máximo. O sea, ellos no van a responder de la misma manera que responde un paciente más joven al estrés, sobre todo un estrés quirúrgico, un estrés de una urgencia. Es por esto que son pacientes que pueden estar en un estado de choque profundo sin tener una repercusión hemodinámica tan significativa. Entonces, es por eso que en ellos siempre hay que hacer una búsqueda activa del choque. No esperar a que sea francamente evidente, sino que hacer una reanimación temprana para evitar pues como el choque profundo y refractario. En cuanto a nivel vascular, tenemos una resistencia venosa sistémica aumentada. Esto se da principalmente por la alteración en la función endotelial, lo que va a llevar a la presencia de vasoespasmos y a su vez trombosis. Hay una respuesta alterada a estímulos por dos sistemas principalmente. Entonces, a nivel vascular, o sea, hay dos sistemas, que es el sistema de catecolaminas y sistema de endotelina. El sistema de catecolaminas se da una respuesta vascular mucho más rápida, mientras que endotelina, si bien es más lenta, persistemas en el tiempo. Ambos van a estar alterados en ellos. Además de eso, hay una disfunción en la producción de óxido nítrico, o sea, disminuye su producción y su capacidad de respuesta, lo que va a llevar a que estos pacientes, la mayoría, van a tener una hipertensión arterial sistólica persistente. Pero bueno, ¿y esto en qué nos compete? El hecho es que esto va a tener alteración por un estado proinflamatorio a nivel del endotelio. Entonces, estas células endoteliales van a tener función reducida, lo que va a llevar a un estado protrombótico e inflamatorio. Y además de eso, a su vez, hay un aumento, por todo esto que les estoy diciendo, en la producción de radicales oxidativos, lo que altera el estrés oxidativo. Entonces es como un círculo vicioso, que es donde deberíamos pues como tener en cuenta eso, que son pacientes crónicamente inflamados con estado protrombótico permanente.
En cuanto a las patologías pulmonares, entonces hay varias partes que se alteran. Tenemos la pared torácica, el parénquima y la vía aérea, pues como para desglosarlo un poco más fácil. En la pared torácica tenemos una disminución en los espacios discales que se traduce en una cifosis, se da una horizontalización de las fibras musculares y el diafragma, lo que va a llevar a una incompetencia pues como a nivel del trabajo respiratorio, además de la pérdida de la fuerza por la sarcopenia que presentan estos pacientes. Esto va a llevar a una disminución en la eficiencia y la movilidad de la cavidad torácica. En cuanto al parénquima pulmonar, se pierde la elasticidad y hay cambios enfisematosos, así como la disfunción mucociliar, lo que disminuye la capacidad de eliminación y aumenta el riesgo pues como de perpetuar secreciones a nivel de la vía aérea. En cuanto a la vía aérea mayor, tenemos mayor rigidez, mayor riesgo de una vía aérea difícil al momento de la intubación en cirugía, y además una dificultad pues como con la ventilación por esta pérdida de la elasticidad. A tener en cuenta entonces, siendo el riesgo cardiovascular o los eventos cardiovasculares la primera causa de muerte en el paciente anciano, la parte pulmonar no es algo despreciable y cuenta como por la tercera causa de la muerte en el anciano. Entonces, a nivel de complicaciones posoperatorias de índole pulmonar, ¿qué tenemos con ellos? Como para desglosar, tenemos mayor riesgo de aspiración y neumonía, por lo que les venía diciendo, hay una disminución en la fuerza muscular, hay una alteración en los reflejos de la tos, lo que va a llevar a mayor riesgo de broncoaspiración, y hay una disfunción en el aclaramiento mucociliar, lo que va a llevar a un aumento en las secreciones de la vía aérea alta o mayor, aumentando a su vez pues, este riesgo. Importante que la sonda nasogástrica no va a disminuir el riesgo de esta broncoaspiración, si bien en muchos casos por el mismo reflejo tusivieno alterado y la pérdida de la protección de vía aérea, puede generar emesis por el simple paso de la molestia, y esto a su vez puede llevar a un mayor aumento en la broncoaspiración de estos pacientes. Entonces, obviamente, la sonda nasogástrica está indicada en cierto tipo de pacientes, pero no es algo que proteja a todos los pacientes, no se debería poner pues en todos. Además, tiene mayor riesgo de embolismos pulmonares, por lo que les dije que tiene un estado protrombótico. Entonces, hay que tener en cuenta qué pacientes son indicados para el uso de profilaxis, en caso de que se pueda hacer farmacológica, sino mecánica, y en quienes a nivel prequirúrgico se le debe considerar el uso de filtro de vena cava. Hay más riesgo de atelectasias, por lo que es importante en el prequirúrgico ver qué pacientes se benefician de la terapia respiratoria antes de la cirugía. Todo esto pensando pues en un paciente ambulatorio, llevado a cirugías mayores. Estos pacientes tienen una mayor prevalencia de EPOC y enfermedades pulmonares intersticiales. El EPOC, y si está exacerbado, se debe tratar de manera acuciosa y eficaz en el prequirúrgico. No se debería llevar pues un paciente, en caso de que no sea una urgencia quirúrgica, a manejo de quirúrgico si tenemos una exacerbación del EPOC. El asma no se ha visto como tan relacionada, pero es por la misma incidencia o epidemiología del paciente asmático. En cuanto a la falla cardíaca del edema pulmonar, entonces, como dijimos que tiene una función sistodiastólica alterada, estos pacientes tienen mucho mayor riesgo de realización de edema pulmonar y sobrecarga hídrica por disfunción del ventrículo derecho, y es por eso que en estos pacientes, en las fases de reanimación o en las fases anestésicas, incluso en las fases prequirúrgicas, se debe hacer un mejor control de líquidos. Listo. En cuanto a las alteraciones renales, entonces tenemos un deterioro progresivo en la tasa de filtración glomerular que se calcula a nivel anual. Hay un descenso incluso en la índole o en el parénquima renal hasta 40% cada 10 años, después de los 70. Entonces son pacientes con mucho mayor riesgo a alteraciones pues, renales después de los 75 años. Además de eso, no solo en cuanto al parénquima renal, sino a la funcionalidad de este, hay una disminución en la capacidad de la pérdida del sodio. Entonces son pacientes que pueden tener hiponatremias crónicas, que tienen dificultad o alteración en la capacidad para secretar potasio. Entonces todo esto se va a traducir en pacientes que crónicamente o más fácilmente, ante cualquier estrés, van a presentar alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces también hay que tener en cuenta eso al momento de la reanimación, tanto prequirúrgica como posoperatoria o en índole intraoperatorio en cuanto a la parte de anestesia, cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes. Y algo que nos compete bastante nosotros como cirujanos es la alteración en la cicatrización. Es mucho más común en los ancianos y se da por muchos factores. Los principales es la desnutrición, la sarcopenia que presentan, lo que obviamente va a disminuir la síntesis del colágeno y de toda esta cascada pues, de proteasas que hacemos pues, como para las fases de la cicatrización, sobre todo en la quinta fase de la cicatrización. La
mayoría de estos pacientes, o en gran medida, son pacientes con alteraciones del azúcar o alteración o diabetes o prediabetes, cualquiera de estos, que lo que va a hacer es un mayor impacto en la reparación tisolar. El problema es que estos pacientes, si bien pueden tener factores o células proinflamatorias que nos ayudan a este proceso de cicatrización, son disfuncionales porque están glucogenizadas, entonces no van a ser funcionales o no van a tener un buen funcionamiento como en cualquier otra persona. Entonces tienen mayor riesgo de enfermedades vasculares, alteración pues como de este flujo a nivel de las heridas, neuropatía, o sea, ante cualquier lesión no van a tener como la misma respuesta y van a tener una pérdida pues como en la cicatrización y un aumento en el riesgo de las infecciones. Además, como les dije, son pacientes polimedicados, entonces tener en cuenta aquellos que son con inmunosupresión de acuerdo de índole farmacológica. Y cambios en el sistema gastrointestinal, tenemos cambios biológicos y algunos que son asociados con la desnutrición. Entonces tenemos una degeneración del sistema nervioso entérico, lo que va a llevar a disfagia, reflujo, pacientes que son con estreñimiento, disminución en la motilidad gástrica, pacientes que tienen un mayor riesgo de gastroparesia. Entonces, se nos va a llevar al riesgo de ilio postoperatorio, tienen una saciedad afectada, ya sea por óxidos endógenos o alteración en la señalización, así como una mayor sensibilidad a los fármacos exógenos, lo que también puede generar perpetuar una desnutrición en un postoperatorio. Y tenemos una disminución en la secreción ácida, entonces son pacientes que son mucho más colonizados por las bacterias, sobre todo a nivel esofágico. En cuanto a factores de riesgo asociados a la desnutrición, se da en una prevalencia, y esto me parece impresionante, en hospitales y hogares geriátricos de hasta el 50%, o sea, el 50% de los ancianos que tenemos en hospitales con más de 8 o 15 días cambian los artículos, o que que asisten pues como asilos, tienen un 50% de desnutrición. Hay factores físicos que es la pobre dentición, la disfunción en la deglución, visión deficiente, así como el aislamiento social o la presencia de enfermedades neoplásicas que disminuyen pues o aumentan la hiporexia. Entonces, ya una vez tenemos pues como la epidemiología, el por qué es importante hablar de esta población, qué cambios o qué hay que tener en cuenta a la vez de cuando nos enfrentamos a un paciente quirúrgico anciano, cómo podemos nosotros disminuir o impactar en toda esta mortalidad que se pueden presentar en ellos secundaria de índole quirúrgica. Entonces hay que tener en cuenta que estos pacientes, por el simple hecho de la edad y lo que les dije previamente, tienen mayor hospitalización o mayor riesgo de hospitalización, mayor estancia hospitalaria, mayor estancia en UCI, mayor riesgo de complicaciones posoperatorias, reingreso y sobre todo reingresos tempranos, mayor mortalidad y pues como último, pero no es despreciable, hay un mayor costo en los sistemas de salud si no se hace como una evaluación integral de estos pacientes. Entonces vamos a hablar de la evaluación prequirúrgica o perioperatoria, en donde lo más importante es identificar cuáles son los riesgos de nuestro paciente que vamos a llevar a cirugía. Entonces, si tenemos un paciente con una cirugía electiva o una cirugía que no es urgente, entonces nos da tiempo para evaluar de forma acuciosa la historia clínica y ver qué estrategias podemos utilizar para optimizar este paciente, ¿cierto? Importante y sobre todo en esta población es determinar con el paciente y sus familiares, dependiendo pues de la capacidad de objetivización del paciente, cuáles son las expectativas de esta cirugía y definir para ellos qué es una calidad de vida. Muchas veces las cirugías o los procedimientos que vamos a hacer en esta población no son de índole curativa, sino más bien en pro de mejorar la calidad de vida. Entonces es importante como tener eso claro con la familia y sobre todo con el paciente, teniendo en cuenta o haciéndole saber que las cirugías toracoabdominales van a tener una gran cantidad en estos pacientes de complicaciones pulmonares. Ellos tienen más riesgo de muerte de origen cardíaco, como les expliqué, de más riesgo de broncoaspiración y presencia de sangrados digestivos altos por el estrés. Y lo mismo a nivel renal, la sobrecarga de los trastornos de los iones, en las palabras pues que se les debe decir a los pacientes, que ellos tienen mucho más riesgo de todo esto. Entonces, para que ellos estén de acuerdo o no en la realización de los procedimientos. Entonces, hablando un poco de eso, de por qué es importante clasificar y evaluar de manera prequirúrgica al paciente anciano, el Colegio Americano de Geriatras lanza en el 2012 una estrategia que es como un checklist que nos habla de qué evaluar en ellos, o sea, no es evaluar lo mismo que se evalúa en todos los pacientes porque es una población especial, como vimos previamente. Entonces, en ellos además incluyen deterioro cognitivo, escalas de fragilidad, la presencia de polifarmacia, el apoyo familiar, la sarcopenia, desnutrición, entre otros que ya vamos a hablar. Esto en el 2012 se hizo una reproducción de este estudio en el 2018 y se vio que el checklist que les voy a mostrar más adelante utilizado de forma acuciosa
va a disminuir la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes hasta en un 25%. Entonces, esta es una de las diapositivas que yo quiero que se lleven para la casa, y es qué hacer cuando tenemos un paciente quirúrgico anciano, o sea, cómo se debería evaluar y cómo se debería como enfocar inicialmente. Entonces, se debe hacer una evaluación cognitiva, pues además de la historia clínica normal, una evaluación cognitiva, presencia o no de síntomas depresivos, factores de riesgo para el delirium posoperatorio, abuso de sustancias y alcohol, evaluación cardíaca y pulmonar, el estado funcional, ya vamos a ver cómo se mide objetivamente, el estado nutricional, la presencia de medicamentos o la polifarmacia, cuáles son los objetivos de manejo y el soporte familiar y social. Entonces, en cuanto a tenemos un paciente para cirugía electiva, entonces hay que ver si tiene patología cardiovascular, pulmonar o presencia o no de diabetes, por lo que vimos previamente. ¿Cuál es su capacidad física? Hay que hacer una evaluación nutricional completa, ver o no si tenemos un síndrome de fragilidad, y se deben hacer pues como unos exámenes, inicialmente unos electrolitos, tiempos de coagulación, rayos X de tórax, electro y hemograma. En general, por los mismos cambios fisiológicos que les hablé. Pero además de eso, si son pacientes que son llevados a cirugía mayor, y sobre todo cirugía toracoabdominal, deberían tener mínimamente un ecocardiograma, y sobre todo si son llevados a cirugía de índole torácica, una espirometría. Posterior a esto, siempre se va a hacer una valoración de la funcionalidad, o sea, de dónde estoy para ver qué riesgo tengo en el posoperatorio. O sea, yo no puedo esperar que un paciente que esté postrado en cama, en el posoperatorio, en el prequirúrgico, en el posoperatorio esté caminando sin problema, porque esos no son los objetivos que queremos en nuestros pacientes. Y algo muy importante es que la mayoría de los estudios concuerdan en decir que estos pacientes deberían tener de forma rutinaria, antes de una cirugía mayor, una valoración prequirúrgica por parte de geriatría, para hacer un manejo multidisciplinario. Entonces, en cuanto a la evaluación del estado mental y el estado cognitivo, para tener en cuenta, los pacientes mayores de 71 años tienen un riesgo o presencia de deterioro cognitivo hasta en un 22%. Y si tenemos un paciente que tiene un deterioro cognitivo preexistente, va a aumentar el riesgo de delirium, de complicaciones postoperatorias y de la mortalidad. Entonces, ver si tiene o no historia previa, y si en el prequirúrgico presenta alguna alteración, debería ser evaluado por algún especialista. La Sociedad Americana de Geriatras hablan de un test que es el MiniCog, que es el que ellos recomiendan. Tiene alta sensibilidad y es de fácil reproducción. Es la verdad muy fácil, son únicamente 2 ítems, que es poner al paciente 3 palabras que no tengan relación entre ellas, que las repita y más tarde las vuelva a repetir. Y dibujar un reloj con ciertas manecillas, como vemos en la imagen inferior. Se le asigna cualquier hora a ver si ellos son capaces de ponerla. Sobre todo se usa que la señale el minutero en las 10 y la parte de las horas en las 11. Esto nos va a hablar tanto de alteraciones neurológicas como neurocognitivas. Y se le da un punto por cada palabra buena que diga, y se le da 2 puntos si tiene un adecuado dibujo del reloj. Si tiene menos de 2 en el puntaje total, es un paciente con un compromiso neurocognitivo y se le debería hacer una evaluación acuciosa. Y si es más de 3, no tendría pues como el compromiso. Además de eso, en esta esfera o en el estado mental, es importante ver el paciente si tiene o no la capacidad de toma de decisiones, porque esto nos habla de la funcionalidad prequirúrgica en el paciente. Entonces, antes de firmar un consentimiento, él debe tener una capacidad de entendimiento y la decisión, por lo que se le debe poner a explicar como lo que se le explicó en el consentimiento informado. En cuanto a la relación perioperatoria y la depresión, hasta el 3% de los pacientes ancianos pueden presentar depresión, pero con clínicamente significativa aquellos que son el 16%. Esto va a aumentar la mortalidad en cirugías cardíacas, va a tener mayor percepción del dolor, más uso de analgésicos postoperatorios, mayor postración en cama y menos recuperación funcional. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener en cuanto a la depresión? Entonces, pacientes que son mujeres, que de por sí ya tengan alteraciones del sueño, que tengan alguna condición de discapacidad en el prequirúrgico, que estén pasando por fases de duelo o que hayan tenido un episodio previo de depresión mayor. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pacientes con ánimo bajo, síntomas depresivos en las últimas 2 semanas, en el último año con una duración de 2 semanas, o una pérdida de la motivación por 2 semanas en el último año. Si presenta alguno de estos casos, entonces debería hacerse una evaluación por un psiquiatra. Y algo importante que también quiero recalcar en esta charla es la presencia o no de delirium. Entonces, ¿qué es el delirium? Es una alteración en la cognición y la atención. Debe ser de inicio agudo y se debe relacionar con un estado mental con la enfermedad médica actual. Estos pacientes tienen un riesgo hasta el 9% de presentarlo en el postoperatorio, pero ese va a aumentar marcadamente hasta un 44% si son llevados a una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué es importante hablar de delirium? Porque estos pacientes tienen mayor mortalidad y mayor riesgo de complicaciones.
¿Por qué? Porque hay una recuperación funcional comprometida. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Son pacientes que tienen dificultad para enfocarse, para mantener una conversación o seguir órdenes, que tienen curso fluctuante de la enfermedad, presencia o no de alucinaciones, se puede presentar con hiperactividad y hipoactividad y un trastorno en el sueño y vigilia. Como factores de riesgo tenemos muchos, yo los intenté desglosar, sobre todo aquellos que tengan un compromiso cognitivo previo, un mal control del dolor, pacientes depresivos que usen sustancias, alteración en el sueño, presencia o no de desnutrición, que estén deshidratados con alteración en los iones, o sea, es algo multifactorial, mayores de 70 años, por medicamentos, incluso por invasiones. ¿Cuál sería el manejo? Entonces sería, si tiene algún riesgo, sobre todo prequirúrgico, hacer una consulta por geriatría para identificación de estos factores de riesgo y manejo, hacer una educación en caso tal de que el paciente tenga un estado neurocognitivo que lo permita, sobre todo para el mantenimiento del ciclo vigilia-sueño, la movilización temprana, una analgesia adecuada, evitar estos medicamentos deliriogénicos, tratar la etiología. Pero además de eso es para hablar del delirio posoperatorio. Entonces uno pensaría que aquellos pacientes que tienen delirio prequirúrgico se deben o no llevar a cirugía. Sobre todo estos días en el hospital tuvimos un caso puntual. Entonces traigo estos dos artículos, uno es del 2020 y otro es del 2021. El primero es a nivel de resecciones hepáticas, fueron 295 pacientes mayores de 65 años, se les hizo un cuestionario sobre fragilidad una semana antes de llevar a cirugía, y se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían un cuestionario de fragilidad más de 6 puntos, una mayor de 75 años o ciertos factores de desnutrición, una albúmina menor a 3,7, son factores independientes para la presencia de delirium posoperatorio, con una P estadísticamente significativa. Entonces aquí estamos viendo que un trastorno neurocognitivo o alteración del estado mental va en el mismo nivel de la edad de un paciente o un estado de nutrición depletado, por lo que es algo bastante importante. Y este inferior habla, pues es de cirugía de cadera, pero también habla de la asociación entre el delirium prequirúrgico y cuáles son sus desenlaces posoperatorios. Fueron 8.466 pacientes mayores de 65 años. En cuanto a 1.075 se le encontraron delirium prequirúrgico. Lo que se vio es que pacientes que tenían delirium prequirúrgico tenían mayor tasa de complicaciones pulmonares, una prolongación en la estancia hospitalaria, un reingreso temprano y una mortalidad de 15% versus el 5%, con una P estadísticamente significativa. Si bien ellos dicen que faltan estudios, la relación es clara entre la presencia de delirium prequirúrgico y la mortalidad posoperatoria de estos pacientes. Entonces, por eso siempre, en caso tal de que se pueda diferir la cirugía, si usted tiene un paciente con delirium francamente comprometido, debería hacer un manejo inicial de eso, con posterior manejo o abordaje quirúrgico que se vaya a hacer. Y ya vamos a hablar de otro tema importante, que sería el síndrome de fragilidad del anciano. ¿Qué es? Es un deterioro que se ha ido acumulando a través de los años y se relaciona con la edad y el estado fisiológico del paciente. Es el mejor predictor de mortalidad para estos pacientes. ¿Por qué? Porque es un todo o tiene muchos ítems. Y hay un fenotipo que es del paciente anciano. Entonces, ¿qué va a competir el síndrome de fragilidad? Aquellos que tengan un deterioro cognitivo, que tengan una desnutrición con una albúmina sérica menor a 3,3, que tengan historia de caídas, porque esto nos va a hablar de la masa muscular y de qué tan funcionales son los pacientes en casa, hablando de más de una caída en 6 meses, o la presencia de hematocrito bajo. Si tenemos un fenotipo de paciente frágil, se aumenta la mortalidad, aumentan las complicaciones, la estancia prolongada, y que estos pacientes en el posoperatorio no se llegue a las expectativas del manejo y tengan que requerir pues, manejo crónico en unidades de alta dependencia. ¿Cuáles son como otros ítems? Entonces, aquellos, o cómo se pueden evaluar en la consulta preoperatoria, aquellos que presenten adelgazamiento, o sea, que hayan perdido más de 5 kilos en 6 meses, que tengan evidencia de debilidad por medio de la fuerza del agarre, que se vean francamente agotados. Para esto hay muchos escalas de evaluación, pero usted le puede hablar que cuántas escaleras está subiendo, cuántos pisos, cuántas cuadras antes de llegar al agotamiento. Si presenta una lentitud al caminar o que tengan baja actividad por falta de energía. Todo esto se hace pues como con los cuestionarios. Hay muchos, les voy a traer como los principales o los que más validez tienen a nivel estadística. Tenemos el índice de fragilidad. El índice de fragilidad tiene 1000 ítems, tiene 70, pero lo que habla
para no enredarse, habla de las actividades de la vida diaria, cuál es el desempeño físico del paciente, cuáles son sus funciones cognitivas pues en su estado natural, cuáles son, si tiene signos de déficit neurológico, su función cardiopulmonar y la severidad de sus comorbilidades. Si tiene más de 4 ítems positivos, entonces nos está hablando pues como de un síndrome de fragilidad. Tenemos otro que es la escala de fragilidad clínica, es un poco más reproducible, es más fácil realizar en el momento de la consulta prequirúrgica. Y hablamos de estado cognitivo, movilidad, la función del paciente en casa y qué comorbilidades tiene. Entonces, tenemos paciente francamente activo, que sea activo sin comorbilidades, o que sea activo, pero no tan activo de hacer ejercicio, ¿sí? Que son los que tenemos a mano izquierda. Tenemos pacientes que requieran asistencia al caminar, pero igual hacen sus actividades de vida diaria y la asistencia es mínima, que requieran ya sea asistencia de otra persona para movilizarse o que sea incapaz de moverse por sus propios medios. Y tenemos los últimos dos a mano derecha, que son aquellos pacientes que están postrados en cama o que tengan enfermedades terminales. Y según esto, se va a clasificar, si tenemos los primeros 3, 1 a 3 son pacientes que no presentan fragilidad, del 4 a 5 son pacientes que son frágiles o prefrágiles o con riesgo de fragilidad, y ya pacientes que requieran asistencia son aquellos pacientes que se catalogan como pacientes frágiles. Entonces, para realizar una valoración completa de la fragilidad, vamos a requerir además la valoración de las comorbilidades. Entonces, hay diferentes escalas. La mayoría son reproducibles y son equitativas, pero lo que tenemos que tener en cuenta son aquellos pacientes que tengan enfermedad coronaria, presencia de diabetes, una desnutrición crónica, enfermedades renales, enfermedad renal crónica, alteraciones pulmonares de base, van a tener un mayor riesgo o van a estar de la mano con el síndrome de fragilidad. En cuanto al estado nutricional, entonces siempre se debe documentar el peso y la talla, medir los niveles de albúmina, porque como ya les mostré en los estudios previos y en el síndrome de fragilidad, y en cuanto a la mortalidad posoperatoria, es un ítem independiente pues, de mortalidad y morbilidad posterior a la cirugía. La tasa de desnutrición, lo mismo, puede tener hasta un 50% pacientes de rehabilitación y hasta un 40% en aquellos pacientes que están hospitalizados. Entonces no hay que esperar a que el paciente lleve varias semanas hospitalizado para pensar que es un paciente que se está desnutriendo, sino que desde el ingreso al hospital se debe pensar pues cómo vamos a impactar en esto o evitar que haya una desnutrición marcada en el ámbito hospitalario, que es donde nos compete a nosotros. Además de eso, evaluar una evaluación temprana si hay riesgo de disfagia o de alteraciones mecánicas que eviten pues como una adecuada nutrición. Entonces tenemos pacientes con riesgos de estar en desnutrición, aquellos que tengan un IMC menor a 18,5, una albúmina menor a 3, sin evidencia de una presencia de insuficiencia hepática, que tengan una pérdida de peso involuntaria. Todos estos son pacientes en riesgo pues como de desnutrición. Entonces hay formas clínicas de medir la sarcopenia, esos son atrofia en la zona tenar, atrofia en los músculos interóseos, en general pues como atrofia muscular general, sobre todo en músculos temporales, maseteros e interóseos. Y para esto tenemos este estudio, que es del 2018, que habla si es un predictor o no la sarcopenia en pacientes que son llevados a la aparatomía de emergencia. Es un estudio de cohorte prospectivo, son 500 pacientes. Se hizo una medición sobre todo del psoas, que es la más sensible, y se dio cuenta que estos pacientes que tienen sarcopenia, que son llevados a la aparatomía emergente, tienen un 57% más de riesgo de mortalidad al año en el posoperatorio. O sea, más de la mitad de estos pacientes tienen riesgo de mortalidad por el simple hecho de tener una desnutrición crónica. Por eso es importante como tenerlo en cuenta. Como otro indicador o como un ítem a tener, son, como les venía diciendo, hasta el 3% de estos pacientes son usuarios de warfarina o tienen anticoagulación, entonces son pacientes con riesgo de sangrado al momento del acto quirúrgico. Tenemos aquellos que tienen prótesis valvular, o sea, con válvula mitral, válvula aórtica, los de fibrilación atrial o los que tengan TEP o TBP son pacientes de alto riesgo, están anticoagulados y por ende tienen un alto riesgo de sangrado. Todos estos pacientes tienen un 10% de riesgo de presentar eventos tromboembólicos. Entonces, acá hay que definir a qué pacientes se les debe hacer el cambio o la evaluación para ver qué voy a hacer con ellos o si por el mismo alto riesgo deben seguir su manejo con los anticoagulantes y antiagregantes. Entonces, para eso tenemos el Hasbled, que nos va a hablar el riesgo hemorrágico para decidir qué anticoagulación o cómo vamos a manejar estos pacientes, perdón. Y en cuanto a la puntuación mayor o igual a 3, son pacientes de alto riesgo. Por eso entonces tenemos
en lo que nos compete a nosotros, que es la parte quirúrgica, qué pacientes van a tener mayor riesgo de sangrado, dependiendo del acto quirúrgico al que vamos a llevar, y con esto vamos a definir si se perpetúa o se debe suspender o se debe hacer una terapia puente en cuanto al manejo con anticoagulantes y antiagregantes. Para añadir, aquellos que son usuarios con antiagregación dual, si tenemos un factor de alto riesgo, una enfermedad coronaria activa, se debería seguir por lo menos una de las terapias, que se prefiere pues seguir con la aspirina y se suspende el otro, mientras tanto hasta 5 a 7 días en el postoperatorio, para luego volver a reiniciar de forma gradual. Entonces, ¿qué pacientes tienen riesgo de sangrado bajo? Pacientes con colecistectomía, herniorragias inguinales, cirugías oculares, coronariografías, procedimientos dermatológicos dentales o procedimientos endoscópicos. Aquellos que tienen riesgo intermedio son intervencionismos, cirugía abdominal, procedimientos de otorrino, endocirugía. La laparoscopia aquí pues se separa de la colecistectomía por el simple hecho que pues la laparoscopia pueden ser cirugías mayores, pero sí tiene menor riesgo que las cirugías abiertas. Los pacientes de cirugía plástica y de cirugía ortopédica. Y los de riesgo alto son aquellos que tienen o son llevados a neurocirugía, anestesias neuroaxiales, cirugía de la cámara ocular posterior, cirugías cardíacas, próstata, vasculares mayores, hepática, cirugía pulmonar y reemplazos articulares. Entonces, para tener en cuenta en ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes como anticoagulación? Obviamente esto es una charla completamente diferente, pero son como unos ítems que quiero que tengamos en cuenta. Entonces, si tenemos un paciente con un riesgo alto de un evento trombótico, pero a su vez también tiene un alto riesgo de sangrado, entonces debería llevar a una terapia puente. Si son pacientes con un riesgo alto de un evento trombótico, pero con un bajo riesgo de sangrado, se debería continuar la anticoagulación. Si es antiagregado, lo que les dije, si es dual, debería disminuirse si presenta alto riesgo. Si tenemos un riesgo moderado de evento trombótico con un alto riesgo de sangrado, entonces ahí es donde están los grises, pensar si la terapia puente es o no indicada, pensando en las otras comorbilidades y en los otros riesgos de este paciente. Y si tenemos un riesgo bajo de un evento trombótico con presencia de sangrado, entonces no se debería hacer terapia puente y se debería hacer suspensión farmacológica mientras se haga todo el procedimiento. En cuanto al paciente urgente, todo lo que dije anteriormente es francamente difícil de reproducir. ¿Esto qué va a llevar? O de hacer unos cambios pues, en los pacientes que sea posible, va a llevar un aumento marcado en la morbimortalidad de estos pacientes. A tener en cuenta, los pacientes con dolor abdominal, ancianos, principalmente van a sufrir de colecistopatías, obstrucciones intestinales. El paciente anciano con apendicitis aguda es el 10% de las apendicitis agudas en la población general, sin embargo, cuenta por el 30% de la mortalidad por esta causa, entonces no es despreciable. Son pacientes que tienen más patologías vasculares intraabdominales, no solo aneurismas, sino eventos isquémicos y además la enfermedad diverticular. Entonces, como para saber, importante en ellos, no se van a presentar como se presenta en la población general en muchas ocasiones, son cuadros más larvados por la misma fisiología del paciente anciano, son pacientes que muchas veces cuando están chocados tienen una deuda metabólica mucho mayor, lo que lo va a llevar a mucha mortalidad. Entonces son pacientes en donde se debe hacer una búsqueda activa del porqué o la etiología de ciertos cambios fisiopatológicos que están presentando, que no son tan específicos. Entonces en ellos hay algo que se puede hacer de manera rápida, es preguntar cuántas caídas ha tenido al año en el momento pues, en que se hace una programación a cirugía urgente. Esto va a hablar de un estado nutricional, de una sarcopenia y la presencia o no de fragilidad, lo que nos va a saber con qué tipo de paciente contamos en el preoperatorio. Además de eso, hablar con los familiares, saber qué actividades hace él, cuál es su evaluación funcional en casa. También nos va a hablar pues como si tiene o no una deuda metabólica por unas enfermedades de base. Y en caso tal de que tengamos tiempo, el Colegio Americano de Cirujanos tiene una calculadora del riesgo quirúrgico que en estos pacientes, pues, y se puede hacer en la población general, va a impactar de manera importante pues, en los desenlaces postoperatorios. Entonces, son muchos ítems, se van llenando uno a uno, y lo que hace es que nos va a hablar de qué tipo, del riesgo de complicaciones, por el simple hecho, por los estados, el riesgo del paciente, vamos a tener en el postoperatorio, dependiendo de qué cirugía le vamos a llevar. Es algo que es fácil, que es asequible para todos, entonces para tenerlo en cuenta, sobre todo en los pacientes en donde haya tiempo de su realización. Porque así podemos saber en el postoperatorio en la velocidad con la que debemos actuar frente a cualquier cambio.
Entonces, el riesgo quirúrgico en el 2017 se hizo un ajuste y se empezó a incluir más esta fragilidad del anciano. Y hay 3 ítems importantes, que es si el paciente es responsable o no para firmar el consentimiento, la movilidad preoperatoria y el uso de ayudas para la movilización, y lo mismo, la historia de caídas. Estos 3 son ítems independientes de morbimortalidad a 30 días. Además de eso, pensar en las 4 complicaciones importantes del paciente anciano, ¿no? Que es el delirium, ya como a modo de empezar a cerrar y a dejar como ciertas cosas claras, el delirium posoperatorio y el prequirúrgico me parece francamente importante porque es donde más podemos actuar antes del acto quirúrgico para evitar pues como esta mortalidad posoperatoria que vimos. La presencia o no de úlceras por presión nos habla pues de la movilidad del paciente y la disminución del estado funcional. Entonces, ¿qué pronóstico tienen estos pacientes? Si bien por el advenimiento y los avances en la medicina y en la cirugía ha ido un descenso en la mortalidad, sigue siendo aumentada en esta población. Tenemos hasta un 5% de todas las cirugías mayores pueden subir hasta un 30%, y de complicaciones no fatales a nivel general hasta un 10%. Obviamente la urgencia es un factor de riesgo para aumentar mortalidad y se va aumentando a medida que van pasando las décadas, siendo un 14% en aquellos ancianos jóvenes como los describen, versus hasta un 70% en los mayores de 90 años, por el simple hecho, pues como la edad y todos esos cambios fisiopatológicos que les presenté. Y aquellos pacientes que son mayores de 75 años, llevados a cirugías mayores, van a presentar que en un 75% no sean funcionales o no tengan la misma funcionalidad en el prequirúrgico a lo que tienen en el postoperatorio. Este 15% son asociados pues como a la presencia o no de estar en así les va a subir más esa pérdida en la funcionalidad, y van a tener un 13% de disfunción cognitiva que va a durar hasta 3 meses, se ha visto hasta 6 meses a un año luego del alta. Entonces, saber y tener muy claro con la familia y con el paciente cuáles son o cuáles son los objetivos del postoperatorio. Entonces, como conclusiones grandes, hay que entender como un todo a este paciente, no despreciar el hecho de la edad, porque con la edad acarrea todo lo que les mencioné, entender qué necesidades tiene ese paciente al momento, cuáles son los objetivos del manejo quirúrgico antes de ser llevados a cirugía, y dejarlo muy claro tanto con el paciente como con los familiares. La evaluación prequirúrgica es fundamental, debe ser un manejo multimodal, si es posible la evaluación por geriatría, es la que disminuye la mortalidad, y ser muy juiciosos con el checklist que les mencioné, ver no solo pues la parte clínica y paraclínica, sino además la parte neurocognitiva, de fragilidad previa, porque como vimos, son cosas que se pueden impactar y que tienen alto riesgo de morbimortalidad si no se manejan en el prequirúrgico. La lista de chequeo y tener en cuenta el paciente urgente, son pacientes que tienen una clínica inusual, entonces no debemos esperar a que tengan una deuda metabólica para empezar a actuar y hacer como cambios para disminuir como esta mortalidad en el paciente urgente. Listo, muchas gracias.